haciendo un maratón con la familia. Ricardo por parte de la MEG, representando todo lo que tenemos en la Nación Mexicana de Engordadores, y Diego desde Barcelona para podernos compartir temas de comercio internacional en tiempos de guerra. Y su servidor, José Carlos Sánchez, director de Redigal. Vamos a tener una sesión rápida, muy nutritiva y sobre todo retadora. Están viendo ustedes mi pantalla, ¿verdad? Diego, Norma. Sí, perfecto. Sí, Correcto. se Perfecto. ve. Muy bien. Pues bueno, en atención a todos los que ya están conectados, que son bastantes, vamos a comenzar con este webinar que hemos preparado para ustedes, justamente porque nos está alcanzando la velocidad de la tecnología en estos días y el tema es cómo podremos integrar agentes de inteligencia artificial como un copiloto en nuestras empresas agroalimentarias 5.0. Vamos a tener este temario. Primeramente, la bienvenida por parte de AMEG, por parte de Ricardo, y que nos platique un poquito qué es lo que vamos a ver dentro de 7 días, poquito menos, en el Congreso de la Carne. Después vamos a estar conversando con Norma, ahorita ya nos presentamos propiamente, para las nuevas formas de colaboración en la industria 5.0. Después me toca compartir temas tecnológicos, como ya tenemos esa costumbre. Y un tema súper interesante es cuáles son las alternativas que tenemos hoy en día en estos tiempos de guerra comercial dentro de los ecosistemas de negocio. Al final nos podemos quedar la hora del webinar y el tiempo que ustedes necesiten para preguntas y respuestas. Así es que sin más preámbulo, Ricardo, si nos gustas compartir la invitación y la bienvenida, adelante. Sí, muchísimas gracias, José Carlos. Buenos días a todos. Está por acá también por incorporarse nuestro director general, el ingeniero Enrique López, Muy bien, también para acompañarnos con nosotros. Ingeniero, no sé si esté por aquí, pero perfecto. pues continuando en este orden de ideas que José Carlos nos ha compartido, para nosotros es un placer pues dar la bienvenida a todos los integrantes de este Precongreso Internacional de la Carne 2025, que como ustedes saben es el preámbulo al Congreso Internacional de la Carne que celebraremos allá en Guadalajara. Ya en menos de una semana estaremos comenzando las actividades de este congreso, que es pues el evento más importante de la cadena productiva de carne aquí en México, así lo consideramos nosotros y desde luego el renombre de pues de este congreso así lo respalda. Eh, Como parte del inicio de las actividades de este congreso, bueno, a nombre del Consejo Directivo de nuestro presidente Jesús Brígido Coronel, de nuestros consejeros y desde luego nuestro director general, el ingeniero Enrique López, les damos la más cordial bienvenida. Y justo en ese sentido queremos acercarlos un poco para decirles a los presentes qué somos o qué es este evento que nosotros organizamos, darles un poco de nuestras perspectivas y enterarles también de lo que es la AMEG, la Asociación Mexicana de Productores de Carne AMEG. Es una organización no gubernamental que ya tiene bastantes años aquí en el ecosistema de las organizaciones de productores. Representamos el segundo eslabón de la cadena de producción de carne. Hay un primer eslabón, el sistema vaca cría, un segundo que somos nosotros, toda la parte de engorda, y un tercero que es toda la parte de transformación cárnica. Nosotros representamos ese segundo eslabón. Tenemos representación en 14 entidades federativas, somos una asociación de talla nacional. Tenemos más de 360 asociados a lo largo de la República y tenemos pues un importante acúmulo de ganado bovino, el cual nosotros transformamos. ¿Quiénes asisten a este congreso, que como les digo es el evento que nosotros encabezamos y que nosotros coordinamos? Bueno, pues empresas, productores, industria cárnica, gobiernos, autoridades, estudiantes, gente que desde luego esté en el mundo de la carne, académicos, organizaciones de productores alternas, desde luego, que están pues en el interés de conocer los temas de relevancia que nosotros estamos preparando para los asistentes. Nuestro panel principal, bueno, nuestro panel plenario está conformado por 4 bloques que son los que ustedes ven ahí, y me quiero, además desde luego, enfocar
en los que tradicionalmente acompañan a un congreso de esta naturaleza como ganadería, producción de carne, sustentabilidad, sucesión familiar. Tenemos el panel 4 que es el inteligencia artificial, innovación y biotecnología en la producción cárnica, que justo viene a ser muy pertinente al tema que el día de hoy estamos abordando, ¿no? De inteligencia artificial y todas estas nuevas herramientas. No me voy a tener en todas las pláticas que hay, pero nos acompañan personalidades interesantes, viene gente de Estados Unidos, de España, de Argentina, desde luego de México, y creo que hemos conformado un panel bastante nutrido de todas estas pues mensajes y conferencias que nosotros tenemos preparados para ustedes allá en Guadalajara el 26 y 27 de junio. También hemos preparado un panel para temas más ganaderos, temas más de, pues a lo mejor de nuestra actividad propiamente. Este panel es gratuito para que desde luego con el registro que ustedes puedan realizar en línea, puedan accesar al piso de conferencias ganaderas y desde luego al área comercial. Son todos estos, no me voy a detener en todas para platicarles de qué se trata, simplemente son conferencias que son de interés al sector primario. ¿Sí? Tenemos también unos números interesantes, alrededor de 4,000, 5,000 personas que nos van a acompañar, 700, 400, 800 congresistas, socios, invitados especiales, visitantes, expositores, todos acumulados, pues ahí en Expo Guadalajara. Tenemos un piso de exposición que supera los 4,500 metros. Es interesante el incremento de proveedores que se han sumado al Congreso Internacional de la Carne en recientes años y desde luego estamos en crecimiento y una de las actividades que nosotros estamos haciendo desde luego es la promoción. También acompañamos a la realización de dos talleres. Bueno, se van a realizar durante los 2 días talleres de productos cárnicos para todos aquellos que les interese también, aparte de la teoría, la práctica. Vamos a tener un taller de formación de marinados inyectados y otro de productos cárnicos artesanales. Toda esta información, si es que se deciden inscribir o acompañarnos, está en la página web del Congreso Internacional de la Carne, que es la página web que les hemos acompañado, que les hemos mostrado en la pantalla, perdón. ¿Quiénes asisten? Bueno, ya les comenté, México, Estados Unidos, Brasil, Argentina, España, Ecuador. Y bueno, en este marco, en este justo orden de ideas de las pláticas, conferencias que nosotros estamos ofreciendo, les damos la bienvenida y desde luego les agradecemos, Jorge, todos, Norma, Diego, todos los que vamos a estar aquí participando, pues les damos la bienvenida, nos sumamos desde luego a este precongreso de la carne y desde luego deseamos a todos los asistentes que les sean de provecho todas estas pláticas y actividades. Eso es por nuestra parte de entrada. Bienvenidos. Reitero, adelante, Jorge. Muchas gracias. Hola, hola. Bueno, pues muy bien. José Carlos, muchas gracias. Perdón, es que no sé por qué no cambia mi pantalla, bueno, mi nombre ahí. Muchas gracias, Ricardo. Enrique, también sé que estás en la sesión. Gracias por la bienvenida y sobre todo por la hospitalidad. Vamos entonces a pasar al siguiente tema. Hablamos de nuevas formas de colaboración en Industria 5.0. Primeramente, ¿qué sería de este panel sin poder explicar un poquito quiénes somos? Número uno, Norma, que es máster en recurso humano e inteligencia artificial. Tiene mucha relación con las nuevas tecnologías de Microsoft y de otras compañías que se aplican a que las personas podamos adoptar a esta tecnología. Su servidor, José Carlos Sánchez, director de Redigane y ese software, y Diego, que es nuestro consultor, justamente se está conectando desde Barcelona para ayudarnos a entender desde afuera de la caja este contexto en el cual los negocios, como dice Ricardo, se llevan a cabo a nivel internacional. Sin más preámbulo, bueno, voy a explicar muy rápidamente qué tiene que ver un tema humano con la tecnología. Pues finalmente, cuando hablamos de empresas agroalimentarias, de industria 5.0, ya no es un tema de tecnología, es un tema de conectar la sostenibilidad, como vemos en los temas del Congreso, con la tecnología, pero también este cambio cultural
que tendríamos que tener nosotros como empresas y como empresarios y como empleados y como colaboradores en todo el sector ganadero cárnico para poder adoptar las nuevas tecnologías de la industria 5.0. Sin más preámbulo, Norma, te cedo la pantalla y por favor, cualquier cosa que necesites me dices. Ok, entonces nada más me dejas compartir, ¿verdad? Tú comparte. Ok, perfecto. Ok, denme un segundo en lo que comparto con sonido. Ok. Gracias, ahí estamos ya. Bien, si ya ven mi pantalla, nada más para estar segura. Sí, adelante. Ok, bueno, pues primeramente muy buenos días a todos, buenas tardes más bien a todos. Pues es un gusto estar aquí en esta breve plática para ustedes. La verdad es que yo no vengo a hablarles desde el punto de vista de algoritmos, programas, sistemas, sino más bien hablando precisamente de esta industria 5.0, es hablar del tema central a nivel de gente, cómo colaboramos, cómo se generan nuevas redes y cómo hoy nos integramos directamente pues con los agentes de IA. Y lo que pretendemos hoy precisamente en el preámbulo del Congreso Internacional de la Carne, pues es hablar de cómo llevar del campo al talento digital, es decir, cómo esos agentes de inteligencia artificial que hoy ya están aquí, cómo está transformando pues la gestión humana. A partir de ello, pues bueno, pues la primera pregunta de impacto que me gustaría hacer es si estamos listos precisamente para este nuevo ritmo de trabajo, en donde ya realmente lo que es hablar de lo que es una empresa familiar, de cómo se comprende en una empresa frontera, que ahorita veremos este concepto. Esta empresa frontera lo que nos quiere mostrar es precisamente cómo vamos a empezar a colaborar para amplificar directamente lo que es nuestras capacidades dentro de nuestro mismo sector ganadero, trabajando con agentes y con nuestro mismo equipo de trabajo. Es de ahí lo importante entenderlo porque estamos hablando de una transformación bastante profunda en donde todo esto, más hablar de sistemas, que es importante, y de procesos, pues está basado precisamente en gente. Y es ahí donde podemos resaltar que existe una oportunidad, ustedes como líderes, como dueños, como jefes de los mismos colaboradores, cómo tienen una oportunidad de liderazgo en donde liderar estos agentes de inteligencia artificial con su gente, cómo poder generar aquellos aspectos de gestión del cambio que nos ayuden precisamente a que la gente adopte lo que es esta inteligencia artificial. Y hablando precisamente de lo que ahorita veíamos, de qué es una empresa frontera, pues me gustaría tener aquí nada más un poquito la parte del contexto. Es un reporte que generó directamente Microsoft, es muy reciente, se llama World Trade Index 2025, en donde este es un informe que se empieza a hacer a través de una encuesta que se realiza a más de 30,000 empleados, empresarios y dueños de diferentes sectores y empresas en donde se empieza a ver cómo se empieza a mover precisamente toda la parte humana cuando empiezas a vivir lo que es en el 2019 todo el tema de COVID. Es como se empieza a vivir toda la parte de empresas híbridas y a partir de ahí pues empieza a ver lo que es la importancia de trabajar eh, en el desarrollo de lo que es las empresas que usan IA bajo demanda con equipos híbridos. Es decir, no nada más estamos hablando de tener un equipo fijo, sino cuando estamos hablando de agentes, lo que se busca es generar esos modelos en donde se trabaje por proyectos, por demanda, y ya no sea una combinación en donde tengamos agentes que actúan de forma independiente con lo que es el humano, en donde existirán diferentes etapas, en donde el mismo humano se va a volver el jefe de los agentes humanos, de los agentes de inteligencia artificial. Y bueno, aquí uno de los modelos más importantes es que lo que se busca es precisamente ya no trabajar tanto por jerarquía, sino estamos hablando de por objetivos. Lo que hablábamos es precisamente generar equipos, un objetivo común. A lo mejor tenemos un problema directamente en el campo de alguna epidemia y cómo se trabaja en ello, se deshacen y vuelven nuevamente a otro objetivo. Por otro lado, esto implica que se adapten más rápido y lo que se busca con ello es que no se pierda la humanidad, porque que va a tomar decisiones en función de aquellos temas predictivos, del pronóstico, de las tendencias, de los datos, pues va a ser directamente el ser humano.
Lo que se busca, por supuesto, eso es trabajar con resultados más rápidamente y que puedan ustedes escalar de una forma más rápida. Por eso estamos hablando del tema aquí de amplificar. Lo que buscamos no es sustituir al ser humano, sino amplificar y el poderle generar ciertas habilidades que hoy de forma individual, pues no se tiene ni el tiempo ni la capacidad desde el punto de vista de tiempo y recursos. Esto es importante cuando hablamos precisamente de este reporte que nos comparte directamente Microsoft, que posteriormente que José Carlos le comparte esta presentación podrán también meterse con mayor profundidad, pero lo que nos habla precisamente es un cambio de mindset, es decir, cambiar nuestra mentalidad, como la IA no me va a reemplazar, sino la IA es más bien mi colega, es mi copiloto que me va a ayudar a poder llevar a cabo precisamente mi trabajo de una mejor forma. Entonces, me gustaría ponerles lo que es un video brevemente, por supuesto no se los voy a pasar todo, les voy a dejar lo que es la liga para que puedan verlo, pero esto nos va a dar una idea un poquito más profunda de lo que nos quiere hablar precisamente este reporte. Entonces, vamos a verlo. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de un cambio, bueno, una sacudida que está ocurriendo justo ahora en el mundo de los negocios. Así es. Según Microsoft, 2025 es como el año cero para un nuevo modelo, la empresa frontera. Exacto. Y para entenderlo bien, nos vamos a meter de lleno en su informe anual, el 2025 World Trend Index. Que tiene datos súper interesantes, ¿eh? De más de 31,000 personas en todo el mundo, de LinkedIn, de Microsoft 365. Muchísima información. Nuestro objetivo hoy es descifrar qué onda con esta era de inteligencia bajo demanda. Y sobre todo, cómo prepararse para liderar en ella, ¿no? Porque parece que hay prisa. Totalmente. El 82% de los líderes siente que este año es crucial para replantear estrategias. Así que, arranquemos. Venga. Primero lo primero. ¿Qué es eso de empresa frontera? Pues imaginen una organización potenciada por inteligencia artificial casi a la carta. O sea, equipos que son una mezcla de humanos y agentes de IA, ¿algo así? Exactamente. Agentes que no son solo ayudantes, sino como colegas digitales que hacen tareas complejas solos. Y el resultado es más agilidad, ¿no? Más velocidad para crecer y generar valor. Justo. Y ojo, que esto no es futuro lejano, ya está pasando. Sí. Creo que se cortó ahorita un poquito, déjenme terminarlo de Hola a todos. Dame un Hoy segundo, vamos... darles esto rápidamente. Un segundo. Hola a todos. Que ya los desplegó en todas las tareas complejas solos. Y el resultado es más agilidad. Hola a todos. Hoy vamos... Como colegas digitales que hacen tareas complejas solos. Y el resultado es más agilidad, ¿no? Más velocidad para crecer y generar valor. Justo. Y ojo, que esto no es futuro lejano, ya está pasando. Sí, los datos de adopción son, bueno, bastante fuertes. El 81% de los líderes espera meter agentes de IA de forma importante en, ¿qué? 12, 18 meses. Ajá. Y un 24% dice que ya los desplegó en toda la empresa. ¡Wow! Un cuarto de las empresas. Eso es rapidísimo. Sí, es una velocidad impresionante. Y la razón detrás, según el informe, es lo que llaman la brecha de capacidad. A ver, cuéntame de eso. Brecha de capacidad. Pues mira, es un contraste. Ok, pues voy a dejarlo Hola a todos. ahí. La verdad es que es muy interesante si después pueden ingresar directamente al video, se cortó un poquito, pero bueno, lo importante de este video es que de una forma pues muy dinámica, muy sencilla, nos transmite lo que hoy hablamos de empresa frontera, qué significa, cómo hoy se está precisamente en un momento de transformación en donde requerimos movernos de una forma pues más ágil y saber que se transforma la forma en la que gestionamos nuestros empleados. Entonces, de ahí cuando hablo precisamente que es una transformación de gran impacto, pues estamos hablando de un cambio de paradigma, en donde vamos a hablar de temas pues, de productividad, de liderazgo y organización. Cuando hablamos específicamente de productividad, pues no estaremos buscando ya medirlo en horas, sino en el impacto que esto puede generar. Cuando hablamos de liderazgo, ya no estaremos hablando tanto de lo que es cuántas, la forma de cómo estamos controlando, sino precisamente cómo estamos facilitando el que podamos el relacionarnos directamente aquí de una forma pues muy simbólica, reflejo
cómo podemos estar colaborando al mismo tiempo con agentes de inteligencia artificial y a su vez lo que es en este caso con humanos, donde va a haber equipos multidisciplinarios, agentes humanos y un líder directamente que estará coordinando. Y por otro lado, cuando hablo de organización, pues estamos hablando ya no tanto de este organigrama, que aunque aquí lo muestro, es más de una red. Lo que comentaba es cómo se genera lo que es un objetivo específico y a partir de ahí se genera un equipo específico para poder lograr el resultado del mismo. Estas empresas frontera precisamente estaremos hablando que operan pues con agilidad, no se busca lo que son estructuras fijas y lo que se busca es una capacidad de organización clave en donde será necesario pues hablar de esa creatividad, de ese impacto en entender lo que son los números, los datos y el poderlos interpretar para tomar decisiones. De ahí la imagen que vemos aquí es cómo con los datos que me pueda proporcionar este agente puedo tomar decisiones de forma preventiva de lo que Bueno, está le sucediendo con mi quedan 5 ganado. minutos, por favor. Sí, de lo que está sucediendo con mi ganado, etcétera. Y bueno, pues prácticamente ya para ir concluyendo, es importante tener claro que se van a generar nuevos roles de trabajo directamente tanto de los grupos que tenemos como humanos como lo que son los agentes. Por hablar nada más de un ejemplo, estaremos hablando, por ejemplo, de un jefe de agente de ganaderos, un supervisor de IA en la trazabilidad, y esto, bueno, pues me permitirá precisamente generar lo que es un equipo integrado de humano agente que va a ser liderado por personas. Aquí es importante nada más tener claro que algo que me puede ayudar muy bien es, por ejemplo, poniendo un ejemplo muy práctico, si mi hija quiere unirse al rancho, la gente le puede estar preguntando cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses y a partir de ahí generar lo que es una ruta formativa y el poder automatizar esta ruta. Las habilidades que se van a generar para este nuevo modelo, pues primeramente es la comodidad con la ambigüedad. Si bien es cierto que ustedes están acostumbrados a trabajar con la ambigüedad, nos va a permitir precisamente el poder cuestionar, el poder indagar más allá y el ser curiosos y flexibles. Y nos estará demandando nuevas habilidades, de entre ellos el primero, que será la parte del juicio analítico, en donde de aquellos datos que tengamos es cómo se conectan con todos los demás información, con el ambiente, con la gente que tengo y las demás habilidades que no me voy a detener, pero bueno, prácticamente estamos hablando, si tuviera que mencionar tres, lo que es el juicio, lo que es la analítico, lo que es la flexibilidad y lo que es la inteligencia emocional cuando hablamos de gente. Y bueno, concluiría aquí prácticamente diciendo, es un tema netamente humano, hablando de temas de gestión del cambio, porque podemos tener un muy buen sistema, pero algo importante es hablar de la adopción, porque podemos tener resistencia al cambio, podemos tener falsas percepciones, el tema también de baja adopción de las herramientas que se van a tener, y hablamos un tema de capacitar y de adoptar para que la gente no tenga esa desconexión emocional. Y de ahí la importancia de hablar de primero es la gente, es un tema totalmente humano, independientemente que estamos hablando de la convivencia con la inteligencia humana, inteligencia artificial. Es un tema que va a implicar que transformemos la forma en que nos estamos conectando, que estamos organizándonos y cómo estamos creando valor. Por último, concluiría diciendo algunos de los puntos que vimos, hablando de es un tema de gente, de gestión de cambio y de conciencia. Esto implica que vamos a identificar aquellos procesos con la inteligencia artificial que son necesarios trabajar y primero empezar a trabajar, que nos va a permitir escalar, que nos tiene que generar lo que es una estrategia como una ventaja competitiva, cómo vamos a mapear aquellos trabajos claves por los cuales vamos a empezar en donde necesitamos trabajar con agentes digitales, cómo vamos a visualizar nuestro equipo de trabajo más allá de estructuras que tenemos, y es que es un cambio de paradigma que hablaba al principio, y cómo vamos a integrarnos con lo que son los agentes humanos. Entonces, con esto me quedaría de recalcando, es un tema netamente humano, netamente de trabajar con la parte de gestión de cambio. Y bueno, pues cierro diciendo, estoy a sus órdenes, hablando precisamente de esta transformación que implica más allá de empezar a ver sistemas, empezar a ver cómo nuestra gente adopta y se involucra directamente en este proceso que es transformacional. Y con ello, bueno, pues le paso directamente la palabra a José Carlos para que pueda continuar con este tema. Gracias, Carlos. Norma, muchísimas gracias. Este tema lo quisimos traer a este evento porque a mí me fascinó y me retó el hecho de entender cómo tendríamos que tener este nuevo colaborador digital
Y por eso comenzamos hablando de Industria 5.0, dándole un énfasis a las personas. En ese sentido, vamos a tener el soporte de una experta con Norma para preguntas y respuestas. Y si no, pueden ustedes buscarla en sus medios de contacto. Al final le vamos a mandar un correo con todos los datos para que todo esto que implica una transformación en las empresas tenga un acompañamiento o una ayuda, un soporte de gente experta en el tema. Vamos a continuar. Me dicen si se deja de ver mi presentación porque de repente se complica. El tema que me toca a mí compartirles es precisamente esto que da la continuación de la conversación de Norma. Estos agentes, ¿qué son? Bueno, nosotros le llamamos el copiloto de las empresas agroalimentarias 5.0. Dice en pantalla, sí. ¿Qué significa? Pues antes de entrar en materia, primero tendríamos que ver en dónde nos quedamos. Esta sería, vamos a decirlo, la secuela del año pasado, antepasado, donde hablamos justamente en este webinar que hacemos una semana antes del Congreso de la Carne para compartir las novedades, la innovación y las tecnologías. Hicimos un webinar con una participación asombrosa que se llamaba ¿Cómo tener buenos gerentes en la engorda? Pero ¿qué fue lo que sucedió? Nos decía en este semáforo de las empresas agroalimentarias, que el 63% estaba en amarillo, si no es que en rojo. Quiere decir que el 94% de sus procesos no estaban corriendo como deberían ser. Solamente un 7% consideraba que estaban funcionando como deberían. Y el nivel de digitalización que estábamos percibiendo también nos llevaba a ciertas reflexiones donde decíamos, sí tenemos bastantes asignaturas pendientes para poder llevar un nivel de digitalización. Ahora Norma nos dice, pues resulta que se necesita tener una adopción digital y hace 1 o 2 años no estaba tan fácil, pues es justamente entender qué es lo que sigue. Antes habíamos dicho, ¿quién lo va a resolver? ¿El gerente de la engorda? ¿Va a ser el que va a poder llevar a cabo esto? En ese entonces, en el webinar de Buenos Gerentes, establecimos una metodología donde hablábamos de los 3 pilares de la transformación digital. Y decíamos, justo como decía Norma, las personas al centro, justamente quiénes y cuándo tendrían que hacer qué cosa, cuáles son los procesos que si no los tenemos, finalmente una empresa tiene muchos riesgos de poder operar de manera continua y al final las tecnologías, que es la parte que nos toca soportar. Pero ¿qué sucedió? Esos 3 pilares de la transformación digital, al paso del tiempo nos dábamos cuenta de lo siguiente. Sí, los clientes aprendieron a leer información, sí les dábamos unos dashboards súper bonitos, hacemos auditorías a las cosas que están saliéndose de un control y tenemos una ayuda para sus procesos e incluso ponemos en su mano esta misma data para poderle dar seguimiento. Pero ¿qué pasa? Que de repente nos dábamos cuenta que no había un seguimiento a las tareas que se derivaban de esta analítica o de estos insights. O el gerente que estaba, pues ya no estaba, o se la pasaba siempre operando y nunca tiene tiempo o no se acuerda incluso de dónde sacar los reportes. Aparte de esto, una cosa es tener un reporte y otra es saber cuándo el foco es verde, amarillo y rojo. Cuando no hacemos esto, pues nos damos cuenta que siguen haciendo Excel y esto nos lleva a una reflexión donde entendíamos que ya no era suficiente los 3 pilares, sino necesitábamos una ayuda para estos gerentes o para estas empresas agroalimentarias. ¿Qué fue lo que aprendimos? Pues bueno, sí, los datos son nada más una representación de una medición, pero la información es justamente cuando procesamos estos datos y contestamos la pregunta correcta. Cuando vamos obteniendo suficiente información, se logra el conocimiento, es decir, cuando ya manejo un área de la engorda, cuando ya manejo un área de la planta cárnica, y entonces tenemos sabiduría. Me ha tocado conocer gente fantástica que saben todo acerca del negocio, sin embargo, no les alcanza el día o sus 8 horas o sus 40 horas, 48 horas, para poder enseñar a todos los demás. Pues entonces, ¿qué hacemos? Si ya tenemos la sabiduría, ¿cómo la podemos compartir? Número uno, la experiencia en un sistema de acompañamiento no debería de ser una estructura saturada, llena de opciones. No estamos manejando tampoco un avión para tener que aprendernos tantos indicadores o tampoco entregar un sistema que nos pone todo en una pantalla y al rato es un espagueti de soluciones. Entonces, ¿qué hacemos? Cosas simples que podemos hacer que la gente lo entienda de forma muy visual y muy rápida, que se adapte al proceso de cada uno de ellos en el campo y que justamente le entregue, y esto es una de las cosas más importantes,
la información a quien le importa y a quien le toca, porque de otra manera es entregar todo en un solo lugar, luego no sabemos dónde quedó la aguja en el pajar. Pero entonces, aquí es donde integramos a la conversación a los agentes de inteligencia artificial. Ya los hemos visto en la Alexa, que tiene una percepción de cuál es el clima, de cuál es la canción que nos gusta, la autonomía con los autos y los taxis que se mueven solitos. ChatGPT, que ustedes preguntan cualquier cosa y de repente nos va aprendiendo y razonando las respuestas. Incluso esta adaptación de las líneas de producción o de las industrias a usar robótica y a planificar sus procesos. ¿Qué quiere decir? Que los agentes de inteligencia artificial es una evolución de Machine Learning, de otras competencias relacionadas con la inteligencia artificial, y empiezan no a pensar, sino a poder acumular cantidades brutales de información para poder predecir comportamientos. De esta manera es que aprenden y de esta manera es que nos pueden ayudar o copilotear, ¿no? ¿Cuál es la adopción de la inteligencia artificial? Como decía Norma, esto ya sucedió. No es que vaya a suceder, simplemente ya están pasando porcentajes importantes y la gran mayoría, más del 78%, dice, pues sí que lo tenemos que tener, ¿cómo le vamos a hacer para entrar ahí? Y lo que nosotros estamos proponiendo y estamos presentando en esta conversación es agregarle una ayuda a estos tres pilares de la transformación digital a través de un asistente o de un agente de IA, que nosotros le estamos llamando Katia como una evolución de nuestro sistema Carol para la industria, pero que funciona para cualquiera de las plataformas. ¿Qué significa? Que lo que vimos el año pasado y antepasado de los tres pilares sigue vigente, pero necesitamos una ayuda. Y si el gerente no tiene suficiente tiempo, ¿quién podría ayudarnos? Y no nada más el gerente, cualquiera de los usuarios de los aplicativos. ¿Qué es lo que hace un copiloto para el gerente agroalimentario? En un primer paso, si nosotros tenemos ciertas tareas que no nos alcanza el día, pues podemos decirle que nos ayude. Que si queremos que nos genere reportes y nos diga qué piensa sobre ellos, también puede hacer eso, incluso mandarnos una alarma. Y todo esto ligado a que no estamos solos en el negocio, tiene que ver con un ecosistema de negocios al que compramos y vendemos productos cárnicos, en este caso ganado vivo y proteína cárnica hacia el mercado internacional. ¿Cuál es la siguiente etapa? Y lo vamos a ver, que los tractores tengan una conducción autónoma, que la salud animal, y eso lo vimos recientemente en una conferencia en Dallas con empresas de todo el mundo, ya una cámara de vigilancia se convierte en un doctor que está analizando el patrón de conducta del ganado e incluso puede predecirlo. Y por último, hace poquito tuvimos una conversación, un webinar con gente de Bélgica que ya la inteligencia artificial se encarga de negociar compras y ventas. Incluso, ustedes lo van a ver, Walmart ahorra millones de dólares justamente de utilizar estos agentes que les dan servicio y uno de los grandes consumidores del producto cárnico son precisamente la industria del retail como Walmart. Entonces no lo veamos tan lejos, esto ya viene y simple y sencillamente es dónde estamos nosotros parados para poderlo adoptar. Vamos a hacer algo mucho más interactivo por los tiempos que estamos tratando de llevar. Platicado se oye muy bonito, pero a lo mejor no nos lo alcanzamos a imaginar. Y si algo se atora, ojo, estamos haciendo un Technology Preview. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes van a probar el nuevo auto, acaban de sacar la nueva RAV4 de Toyota, pero no la pueden vender hasta dentro de ciertos meses que ya la prueben y le saquen los detalles. Pues igual, esta conversación es cómo la innovación hecha en México está empezando a transformar las industrias y vamos a empezar a ver agentes de inteligencia artificial trabajando en nuestros clientes que ya existen, pero van a tener este tipo de evolución. ¿Qué deberíamos de esperar de un agente de inteligencia artificial eh, que nos ayude con lo que dijimos, reportes, tutoriales, atender necesidades de servicio o incluso decirnos cómo está el negocio? Vamos a hacer este ejemplo, déjame ver que me salga todo como debe de ser. Y aquí tengo a Katia. Déjame ver si podemos sacarla bien. Ahí se ve, ¿sí? Bueno, esto tal cual está vivo, es como tal el chatbot que está integrado a nuestras aplicaciones y vamos a poder hacer diferentes cosas. Como dijimos, atender un ticket de soporte, ver el estatus de un negocio, reportes y tutoriales. ¿Qué fue lo que preparamos para el día de hoy? Pues que si nosotros quisiéramos tener
los reportes que están dentro de nuestro sistema, pues ya no tenemos que esperar a que el gerente vaya a su computadora y se acuerde del password y tenga tiempo para imprimir el reporte y luego lo revise y luego nos diga qué fue lo que cree que necesitamos hacer. Ahora, si por ejemplo entramos a Reportes Redigan, que Natalie me va a ayudar con algún número que tengamos que poner aquí, yo puedo saber cuáles son los embarques de ganado que mandé a una planta de sacrificio, todos los canales que se produjeron o las cajas que se hicieron dentro de un proceso de producción cárnica o incluso aquellos que embarcamos hacia los posibles clientes. Todo esto ya existe en las plataformas Redigan, pero ahora un chatbot va por ello y nos lo trae. Entonces, si yo le hago clic aquí y me regalan el numerito que corresponde, vamos a poder ir jalando con este folio la información que necesitamos. Por ejemplo, 3317, déjame ponerlo aquí, 3317. ¿Qué significa? Que si ustedes ven ese folio, en el reportito que mandaron de ganado, la máquina va, se trae todos los canales que ustedes mandaron y les genera una lista. No nada más les genera una lista como si hubiera sido un reporte. Si ustedes quieren mandárselo como un PDF, se lo mandan. Si quieren mandarlo como un Excel, lo descargan o lo comparten por WhatsApp. Y si incluso quisieran saber algo relacionado con esta información, le podemos decir, bueno, sí, claro, sí me gustaría que me ayudaras. ¿Cuántas, por ejemplo, cuántos eh, cabezas hay en este reporte? Aunque me equivoque, tenga faltas de ortografía, la IA debe ser lo suficientemente inteligente para ayudarnos. Entonces, bueno, aquí me dice que no sabe. Vamos a hacerle otra pregunta. Dame, o no sé si no lo escribí bien, dame el peso promedio. Estuvimos haciendo esto bastante tiempo, durante bastantes semanas, justamente para poder tener este tipo de conversaciones. Si nosotros vamos al Excel y lo traemos para poder corroborar este número, nos va a decir, ah, bueno, pues sí, como teníamos un peso caliente que fue, o un peso de pie promedio, me da este valor. Si yo me regreso a la parte inicial, puedo también preguntarle sobre reportes de cajas o de cárnicos o incluso regresarme a pedir un reporte en particular. Vamos a suponer que nos metemos a los reportes de Carol y quiero saber cuál es el ganado que hemos comprado últimamente. Pues hago clic en compras de ganado, va y me trae un reporte y me lo puede mandar a un Excel o a lo que necesitemos. Si se fijan, eso está hecho en una tabla. Si tenemos una tableta, se adapta. Si tenemos un teléfono, lo vemos de esa manera. ¿Qué podríamos hacer? Pues simplemente compartirlo o preguntar cualquier duda. Si de repente quisiéramos tener más información, tendríamos que entrenar el modelo, y eso se llama prompting. Tendríamos que saber cuáles son las preguntas que normalmente debe de la IA de Katia ir asimilando para poder llegar a ciertas conclusiones de manera anticipada. ¿Qué pasa si la gente no sabe algo? Pues también te ayuda a ir a los tutoriales y te va al canal de YouTube o te hace un ticket o simplemente empieza a conversar contigo en términos de lo que está aprendiendo en el día a día. Hay mucho que hacer. ¿Cómo podemos integrar esta tecnología? Ya está integrada. Va a estar saliendo en las actualizaciones de todos los clientes Redigan en las siguientes semanas y meses. Consideramos que en el tercer trimestre de este año vamos a estar actualizando los primeros clientes y para finales del año todos deberían de tener la mano a Katia. Eh, si hay preguntas, con todo gusto me gustaría revisar el chat. Aquí están ayudándonos cualquier cosa. Y con todo gusto, si no, la podemos dejar hasta el final. Em, ¿Qué pasa después de esto? Pues que si tenemos una inteligencia artificial dentro de un ecosistema, pues ya lo dijimos, se conecta con todo lo que ya existe. ¿Cómo lo vamos a poder integrar? Pues ustedes van a ver cómo va apareciendo en las actualizaciones del ecosistema de plataforma Redigan, que este ecosistema de alguna manera también tiene un conocimiento y en el tiempo y estará conectándose con las cosas que están afuera del ecosistema Redigan e incluso con los dispositivos que poco a poco van a ir adoptando la inteligencia artificial. Entonces, no consideremos esto como una aplicación en un telefonito, sino
en una copiloto o en un ayudante para que todo el ecosistema Redigan y de proveedores y de tecnologías que hay alrededor vayan convergiendo hacia este mismo elemento. Y ahorita vamos a ver un par de ejemplitos de esto también. Esta evolución que hemos visto, también vamos a presentar en el Congreso de la Carne la nueva versión de Carol 6, que significa poner en la mano de los clientes una evolución de ya más de 12 años de las diferentes plataformas. Aquí podemos ver cómo a lo largo de todo el tiempo hemos ido construyendo la tecnología para darle servicio a estas necesidades del sector. Pero Carol 6 es un brinco más, donde no nada más funciona como un sistema para engordar. ¿Ay? ¿Hay alguna? Ah, me quedan 5 minutos. Hay alguna evolución donde Big Vaca y Katia se conectan. ¿Qué es Carol? Pues todos estos módulos que ahora funcionan en una tableta para los dispositivos como una prensa, un tractor, en un teléfono para aquellos pequeños ganaderos que incluso se mezcla el proceso de crianza y reproducción, acopio, en una sola aplicación. Y sí para lo que tengamos que consumir desde la oficina con la complejidad o la simplicidad que cada quien necesita. No vamos a mezclar ahora sí que la parte operativa con la parte de dirección, sino que vamos a darle cada quien los componentes que necesita para poder tomar decisiones. ¿Por qué es diferente? Porque es muy fácil de aprender, porque se adapta a los teléfonos o a las tabletas que necesitemos, porque, déjenme ponérsela aquí, les presento a Carol Nuevo o a Carol 6, y de alguna manera vamos a ver cómo funciona de forma súper rápida. No lo voy a alcanzar a hacer en una tableta porque ya me advirtieron que no nos queda tanto tiempo, pero eso tal cual es mi teléfono trabajando en la nueva versión que ustedes conocen ya de Carol, que incluye lo que ya sabemos, déjenme nada más aquí cancelar, que hacen los sistemas: comprar ganado, hacer producción y reparto, lectura de comederos, manejo de ganado y de alguna manera todo esto que hacemos actualmente en una tableta simple y sencillamente va a funcionar o en un teléfono o en una tableta como la venimos acostumbrando todo el tiempo, ¿no? Entonces, aquí está mi tableta que tengo aquí a un lado, podemos entrar al reparto y vamos a ver una orden de producción de una lectura de comederos, una conectado a las básculas. Entonces, si quisieran ver el futuro de lo que sucede en Carol 5, esto es lo que estaríamos viendo, en teléfono o en tableta. No me voy a meter demasiado al detalle porque me van a sonar el reloj otra vez, pero simple y sencillamente recuerden que todo lo que hemos aprendido es simple y sencillamente evolución. Toda esta información se estaría acumulando en la nube, quiere decir que si no tenemos internet, falló la red, todas estas cosas que nos suceden en el día a día, deja de ser un problema y se empieza a conectar todo hacia a un ecosistema que justamente estamos integrando con esta inteligencia artificial. Al hablar de ecosistemas de negocio, deberíamos estar entendiendo que más allá de hacer otro sistema ganadero de todos los que hemos hecho, debería de ser un ecosistema de negocios que se conectan y son inteligentes entre sí. Eso es Katia, eso es nuestro copiloto para el agente de las engordas o plantas cárnicas. Siéntanse con la comodidad, la libertad de preguntarnos lo que necesiten, tanto durante esta sesión como después. Y con esta parte de ecosistemas de negocios, me gustaría que ahora sí, hemos estado, ahora sí que bajo fuego, toda esta guerra comercial, Diego, no sé cómo lo ven ustedes desde España, pero verdaderamente ha sido complicado. Sabemos que el tema del porcino entre Estados Unidos y la Unión Europea se ha vuelto una complejidad, pero también en México estamos en lo mismo. No nos vamos a meter al problema, nos vamos a meter a las soluciones. Entonces, debo ir llevando de la mano, tú me vas diciendo y avanzo en la presentación, Diego. Perfecto, perfecto. Nada, muchísimas gracias, José Carlos, y a todos los invitados que el día de hoy están bastante interesados en este tema. Yo pienso que hay un tema muy relevante y que afecta las relaciones internacionales a nivel, sobre todo, de cómo podría impactar la subida de aranceles en los precios internacionales, en los negocios. Y yo quiero marcar un poco los antecedentes internacionales. Y esto no viene de ahora. Viene desde el año 2018, cuando existió esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, donde se afectó sobre todo a la industria del aluminio, de los vidrios, con el caso de las importaciones chinas.
sobre todo en la industria de los vehículos. Y por lo tanto ahí tendríamos primeros indicios de cómo tenemos un contexto y un panorama bastante complicado. Complicado porque desde después del 2020 tenemos también una referencia sobre la virtualización, inteligencia artificial, transformación digital debido al COVID, ¿no? Y esto nos hace justamente también entender de que todo efecto de guerra tiene una consecuencia económica, comercial, política y social. Y por ello, un poco la presentación tiene este trasfondo de encontrar oportunidades frente a problemas que hoy en día nos están afectando. Otro ejemplo de ello fue la guerra entre Israel y Palestina, que también tuvo otro contexto bastante desalentador a nivel del comercio y el transporte internacional. ¿Y qué es lo que pasa con los aranceles de Trump? Se utiliza una política de negociación para volver sumisos a los otros países. Recordemos de que Estados Unidos es el principal comprador de carne mexicana, sobre todo con enfoque a la carne de res, de cerdo y las menudencias. Sin duda alguna, cuando ustedes me hablan de qué efectos tiene, pérdidas para, para los ganaderos, los empacadores, hay un aumento del excedente en México, lo que hace que justamente los precios locales bajen, ¿no? Pero es malo para el productor porque las ganancias son menores y por lo tanto pone en riesgo a miles de empleos, sobre todo en regiones ganaderas, ¿no? Como Sonora, Jalisco, Nueva León. Y por lo tanto aquí entendemos realmente el trascendente de los acuerdos comerciales es importante. Si vemos en la siguiente lámina, a la fecha, México tiene una importante red de acuerdos comerciales y ustedes me dirán por qué. Porque es la única manera de encontrar oportunidades en mercados internacionales frente a contextos cuando yo ya tengo un mercado que continuamente genero algún tema de diversificación, de penetración, pero para ello necesito establecer estrategias de descubrir nuevos mercados. Y por lo tanto, un bloque muy interesante donde ustedes como ganaderos podrían generar es aprovechar las alianzas estratégicas de escenarios internacionales. Por ejemplo, el bloque de la Alianza del Pacífico incluye a Colombia, México, Chile y Perú, y por lo tanto aquí hay empresas, conglomerados, asociaciones de las cuales ustedes pueden acercarse a mercados del Asia. Justamente el foco de este acuerdo de integración regional es encontrar oportunidades en aquellos mercados que tienen un sector tan industrializado y tan importante, sobre todo con capacidad de poder adquisitivo. Otro aspecto relevante es la integración que tiene México a nivel internacional. Tienen 13 tratados de libre comercio con 46 mercados, lo que hace tener una referencia de un sector bastante potente a nivel económico, político y social. Otra perspectiva es la de los tratados, lo de los estudios de mercado y el valor que tienen. Cuando ustedes me preguntan qué tan importante es el sector cárnico para México, recordemos que el sector pecuario, que incluye justamente la carne de res, de cerdo y de pollo, representa entre el 40 y el 50% del PIB del sector agrícola. Y por lo tanto, otro aspecto importante es que, por ejemplo, la producción pecuaria del año 2024 supera los 900.000 millones de pesos mexicanos, ¿no? Y esto nos hace reflexionar de cómo entender este tipo de datos. Por lo tanto, la inteligencia comercial es una de las herramientas necesarias para poder encontrar estas oportunidades. Y por lo tanto, es importante entender cuando ustedes diversifican estos mercados, qué exportamos, cuánto producimos, a qué mercados realmente son oportunidades, sobre todo por el tema económico. Ya les había dicho, cuando hablamos de inteligencia comercial, se entiende directamente los factores políticos, económicos, sociales, culturales, tecnológicos. ¿Por qué? Porque si no, arriesgamos a mercados que no nos generan rentabilidad. Yo les diría, ¿podríamos exportar productos cárnicos de México a Venezuela? La respuesta sería inmediatamente no por la situación política. ¿Podemos exportar a Cuba? No. ¿Podemos exportar a Asia? Interesante. Habría que evaluar cuáles son los costos logísticos, cuáles son los mercados distribuidores, cómo llegamos, nos asociamos, vamos con algún canal o agente internacional, con alguna distribuidora, pues esto engloba.
y por lo tanto la data, que es la información que corre y en inteligencia artificial es básica, es la que nos ayuda a tomar decisiones. También las herramientas de comercialización y de distribución como tal. Los precios, ¿los definimos de manera aleatoria o hay que hacer un estudio para entender los precios, analizando oferta, demanda, competencia internacional, entornos logísticos? Y otro enfoque importante son las barreras culturales, porque cuando nos acercamos a los mercados internacionales, hay que entender que nos dirigimos a un mercado que puede hablar otro idioma, que tiene otros usos y costumbres a nivel de sus religiones. ¿Se puede exportar carne de cerdo a los Emiratos Árabes? Si en el chat pueden responder, la respuesta sería efectivamente que no, por un tema religioso. Por lo tanto, hay que encontrar oportunidades basadas en realidades de usos y costumbres y tradiciones, así como los valores y creencias, los comportamientos sociales, el tipo de alimentación. Por eso es importante analizar las tendencias de mercado que nos dan una órbita a nivel general. Si continuamos con la siguiente lámina, podemos tener un marco referencial sobre que, ¿dónde encontramos la data? Hay diversas herramientas y bases de datos. ¿Cuál es el secreto? Entender aquellas fuentes que cumplan tres requisitos importantes: confiables, fiables, oportunas y relevantes. Yo les doy aquí un marco general porque no pretendo aburrirlos con las diversas bases, pero por ejemplo, fuentes internacionales tenemos Euromonitor, hay productos gratuitos donde puedes encontrar informes para tener un marco referencial de las tendencias. Mintel, Panjiva. Para encontrar compradores internacionales también existen algunas bases de datos que nos pueden dar una versión interesante, como es la base de datos Hoovers, para ver todo lo que es estadística internacional, como la data que verán en la siguiente lámina. Está Trademap, una fuente del ITC, de la Organización Mundial del Comercio, que también da una versión general sobre este importante sector. Cuando hablamos nosotros sobre entender las exportaciones, sabemos claramente que una exportación es la salida legal de mercancías de territorio nacional al extranjero. ¿Es importante exportar, Diego? Sí. ¿Perdemos competitividad? No. ¿Importar implica perder competitividad? Tampoco. Recordemos que bajo teorías económicas, los mercados también están dispuestos a tener demandas insatisfechas, y esto es lo importante de establecer. Recordemos que, por ejemplo, si analizamos algunos datos importantes de fuentes internacionales, las exportaciones totales de carne, por ejemplo, entre enero y marzo del 2025 han ascendido a más de 743,8 millones de dólares, lo que ha supuesto un crecimiento de 5.5%. Y las importaciones más de 1.839 millones. Claro, vemos un déficit, ¿no?, de una balanza comercial, pero lo interesante también es ver cómo atendemos a esas regiones que tampoco no producen. Un sector importante dentro de esta tipología de carne, porque hablamos de carne de bovino, carne de cerdo, el sector avícola. Recordemos que a nivel de la carne de bovino se exporta más de 67.000 toneladas. Y esto ha generado un volumen de crecimiento importante. Y la reflexión que quiero quedarme con estas cifras es que entiéndase que tenemos una industria en México bastante potente, bastante diversificada, bastante competitiva a nivel de requisitos, pero es importante entender que la internacionalización no solamente es encontrar estas oportunidades y listo, sino que hay que entender las regulaciones y acceso a mercado que existen. Cuando analizamos el componente de oportunidades comerciales, para yo poder darles esta pincelada a nivel general para que se queden un poco con una idea fresca, hay ciertas herramientas que nos permiten afirmar cuándo un mercado es relevante y cuándo no. Yo utilizo dos variables o indicadores económicos básicos: la tasa de crecimiento promedio anual de los últimos 5 años de las importaciones, y por otro lado también las variables existentes a nivel de participación. Si volvemos al anterior, por favor. Por ejemplo, para la carne de res se puede exportar a los Emiratos Árabes, Arabia Saudita. Hay una demanda de carne, recordemos la certificación halal, porque aquí hay que entender de que son mercados bastante regulados y que necesitan tener el tema de que la carne no ha sido, los animales no han sufrido la sangre no ha derramado, ¿no? Entonces, esta certificación es básica. Luego tenemos el cerdo en Filipinas, en Singapur, en Malasia.
El pollo también en lo que es África, en Ghana y Angola y en mercados emergentes, también para lo que es el pollo congelado. Tenemos las carnes frías para el mercado centroamericano y recordemos que en los mercados que se pretenden abordar acuerdos comerciales también se puede abordar, por ejemplo, el mercado de la India, Indonesia, Sudáfrica, entre otros. Siguiendo con la presentación, podemos encontrar que también dentro de estos factores de la internacionalización, las tendencias que vienen a ser momentos, situaciones, características de los mercados internacionales permiten entender cuándo podemos aprovechar las oportunidades. Y a nivel internacional, el consumo per cápita de carne sigue aumentando, sobre todo con mayor preferencia para lo que es el pollo y el cerdo. Se incrementan variables que hablaba justamente en los anteriores ponentes de la automatización, la inteligencia artificial. Quieren saber todo el proceso de la trazabilidad desde los ganaderos hasta el empaquetado, hasta la distribución y la llegada del consumidor final. La certificación es un mercado regulado, pero también más premium. Quieren productos que estén de acuerdo a la demanda internacional, a las exigencias de la transparencia del producto. Tú no puedes ir a un mercado y decir, sí, cumple todos los requisitos nutritivos. A Estados Unidos no le dices eso. Al mercado de la Unión Europea menos. Le tienes que presentar certificados relevantes que te permitan decir eso. Y otras herramientas como el blockchain, la inteligencia artificial y la trazabilidad para entender justamente el mercado del e-commerce, donde también puedes diversificar tus productos. Y ahora, a nivel de retos, en la siguiente lámina encontramos 4 aspectos importantes también. Uno de ellos está relacionado a que hay una dependencia con los insumos importados, ¿no? Sobre todo para la alimentación de este tipo de ganados, del maíz, de soya. Hay unos costos de producción importantes frente a los acontecimientos de crisis externas como las guerras, las sequías, los brotes sanitarios, ¿no? Hablamos, este punto es básico porque también hay que adecuar esta oferta internacional teniendo en cuenta de que nos enfrentamos a un sistema de sanidad bastante importante y que tiene que ser muy curioso desde una visión general de una fragmentación de mercado donde se entiende productores que deben de ser mucho más técnicos, asociados a entender efectos que estamos viviendo por el cambio climático y sobre todo por una fuga del talento joven que existe en muchos países y que tenemos que cuidarlos con buenos salarios, con buenas políticas de gobierno. Y eso influye en mis conclusiones finales de la presentación, donde me quedo con pequeñas ideas para que se sinteticen. La primera, la importancia de diversificar mercados. ¿Por qué? Porque no solamente podemos depender de Estados Unidos. Evidentemente, por un tema de la proximidad geográfica que existe y el tema arancelario, pero que ahora se ve frustrado, también tenemos que entender cómo se comporta el mercado internacional y aprovechar estas demandas insatisfechas. ¿Cómo llegamos a este cliente internacional? Asociándonos, busquemos a empresas, busquemos a hubs tecnológicos, aprovechemos los tratados de libre comercio, los organismos de promoción comercial del gobierno, vamos a los ministerios de la producción, de la agricultura para poder generar valor y sobre todo implementar una agenda que involucre las nuevas demandas y necesidades de los mercados. Aprovechemos, como mencionaban los anteriores ponentes, la inteligencia artificial como un motor para búsqueda de oportunidades. Pero no obstante, nunca dejemos de lado 2 tendencias. La sostenibilidad en todo el proceso de la cadena de valor del sector y por otro lado, el componente inclusivo, teniendo muy buenos salarios, muy buenos pagos a estas personas que también tienen una visión importante y un trabajo muy relevante en la cadena de producción. Y me refiero a ustedes. Y desde otra perspectiva, entender las tendencias y las culturas de negocio para poder acercarnos a los mercados en el momento adecuado, atendiendo a las necesidades reales, conociendo los requisitos técnicos internacionales, pero sobre todo actuando de una visión sostenible y eficiente. Suena como los Juegos del Hambre. Diego, con estas conclusiones, creo que conecta perfecto con lo que nos compartía Ricardo al principio. Vamos a tener el Congreso Internacional de la Carne
precisamente porque cuando nos explicabas antes que estábamos preparando estos temas es cómo verlo desde afuera de la caja, cómo verlo desde la perspectiva global del comercio y que justamente creo yo que la oportunidad de encontrarnos dentro de 6 días en el Congreso es justamente entender cómo cada uno de nosotros tiene un rol dentro de la cadena. Eh, Hasta este momento vamos conectando los puntos de Ricardo. Tenemos una cita la siguiente semana. ¿Cómo le hacemos para poder considerar estas nuevas tendencias que Diego nos comparte de forma cultural? Y las conclusiones que creo yo que pudiéramos dar pie a preguntas y respuestas es justamente entender que si tenemos un ecosistema agroalimentario y le agregamos lo digital, deberíamos de poder conectar oportunidades que a veces de repente un pequeño productor que tiene 50, 100 vaquitas, llega a ser nuestro cliente, nos pregunta, oye, ¿cómo bajo la aplicación? Pero cuando ellos saben que al momento de generar un QR se lo va a pasar a la planta de sacrificio, ya tiene un valor agregado en la trazabilidad. Y si la planta de sacrificio manda una caja con un QR o una tarima y luego se va al retail, vamos logrando agregar ese valor y de repente la inclusión que de la que tú hablas es finalmente a través de la digitalización de estos clústeres o de estas asociaciones como la Asociación Mexicana de Engordadores que conectan los puntos del ecosistema agroalimentario. Hay cosas muy interesantes que están sucediendo, novedades que estamos trabajando todos los días. En esta crisis económica incluso ya estamos trabajando con el sector financiero para que entiendan que aquellos clientes que están en digital tienen una garantía e incluso hay proyectos donde están ellos teniendo una preferencia o una acreditación precalificada para este tipo de modelos donde se conecta la parte financiera con la parte productiva, con las oportunidades de exportación. Todo lo que vimos en esta sesión sobre inteligencia artificial, sobre Katia y demás, vamos a poderlo ir conectando desde la parte cultural que explica Norma, desde la parte lógica que son las herramientas, desde la parte de procesos comerciales que nos explicó Diego. ¿Qué tendríamos que hacer? Nada, simplemente van a empezar a ver que aparecen iconos dentro de sus plataformas y que eso nos lleva a entender que la inteligencia artificial pues ya llegó. Si ustedes ven este icono en sus aplicativos, van a empezar a entender que simplemente estamos listos para subirnos a bordo. ¿Qué es lo que nos queda para cerrar esta sesión y hacer preguntas y respuestas el tiempo que ustedes necesiten? Cuando les compartíamos la invitación a este webinar, uno de nuestros clientes muy importantes nos empezaron a hacer preguntas. Me dijo, oye, ¿y le puedo poner alarmas? ¿Y qué pasa si la hora de servido? ¿Y qué pasa si una tolva? Entonces decía, bueno, eso es todo lo que tenemos que enseñarle a la IA para que nos aprenda a contestar. Les vamos a regalar esta guía de Google para poder aprender a hacer prompting, para poder hacer preguntas e incluso una sesión gratuita para poder hacer estas sesiones de entendimiento, porque Katia no va a aprender solita. Le tenemos que enseñar, número uno, con los datos que van sucediendo a lo largo del tiempo, pero también con nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque lo va a hacer en función de nuestro contexto, de nuestros datos, de nuestra historia. Conclusiones. A ver si abundamos en algo, Diego. No sé si Norma ya se fue al maratón, porque te estaban corriendo justamente. Pero bueno, No, aquí ando, aquí ando. muy bien, Norma. El Aquí punto número estamos, uno aquí va para estamos. ti y el punto número dos también. Es decir, si ya estamos preparados para la inteligencia artificial, para esta colaboración, esta filmina que a mí me golpeó cuando la vi de cómo un ranchero va a estar junto con una IA y eso cómo va a funcionar, de cómo es un tema de cultura y de metodología más que de tecnología de esta parte que hemos hecho para mantenerlo simple en las aplicaciones y no ponerles un tablero de un avión, sino un botón donde con el tamaño de su dedo en el campo puedan hacer que funcione la tecnología para ustedes. Em, y luego hablamos de los ecosistemas de negocio, que finalmente la reflexión que creo yo, Diego pone en la mesa, es que solos quizás vamos a tener muchos problemas para poder salir adelante en estas guerras financieras o en estas guerras de aranceles, pero juntos podemos llegar justamente más lejos. ¿Juntos cómo? Pues a través de asociaciones como la Asociación Mexicana de Engordadores, como el Come Carne, como los clústeres que están siempre a la mano de poder conectar a lo largo de estos eventos como el Congreso,
para poder llegar más lejos juntos. Con esto me despido y abrimos espacio para las preguntas que pudieran tener, el tiempo que necesiten. Y si no es tiempo suficiente el que podamos tener en esta sesión y quieren hacerlo en privado, aquí están nuestros números de contacto. De todas maneras, les vamos a hacer llegar la presentación con el video, con los formatos que nos compartieron los ponentes y con espacios para precisamente sentarnos a conversar sobre la inteligencia artificial en sus negocios. Ahora sí, no sé qué más tenemos de preguntas y respuestas. Ana, si nos ayudas. Y Norma, tu cámara queda como muy abajo. Espérame un momentito. Bueno, y Javier está aquí con nosotros desde Texas. Qué bueno. Ya. ¿Qué pasa con Javier? Él está en un feedlot muy importante en Texas y yo le preguntaba hace unos días preparando esta conversación, eh, cuáles eran las complicaciones que estaba generando este tema de las restricciones de exportación de ganado en pie. Y me decía, bueno, es un verdadero problema porque el ganado que antes encontrábamos a 800, $900, ahora nos cuesta 1,800. O sea, así de difícil se pone de este lado. Pero también nuestros clientes en Chihuahua tienen tiempo y muchos recursos engordando ganado, empieza a no poder salir ese animal y empieza a regresar al mercado nacional a un precio mucho más barato. De repente el problema de que no había ganado estaba muy caro, resulta que ahora hay ganado mucho más fino, pero que eso no se puede sostener, como decía Diego, en el largo plazo. ¿Y qué pasa con Centroamérica en este ecosistema en el que estamos envueltos? Pues que necesitan mejorarse las prácticas de salud animal y de control para que precisamente no entremos en una crisis global. Hay muchas cosas que hacer. Creo yo que estamos en esta posibilidad de sumar esfuerzos. Y no sé, Norma, Diego, Ricardo, adelante si gustan despedir la sesión. No sé si las preguntas que nos están haciendo llegar, tanto en privado como en público, las pudiéramos estar colaborando, ¿no? Ok, pues si quieres comentar yo, el volver a recalcar, más que un tema tecnológico, es un tema humano. Es muy importante considerar la adopción. Y sin este trabajo, primero de poner precisamente estas bases y trabajar en la cultura, en la gestión del cambio, difícilmente, aunque sea muy buena tecnología, aunque nos tengamos que montar directamente esa transformación, difícilmente se va a poder adoptar. Entonces, mi recomendación es poder precisamente identificar aquellos puntos claves en donde es importante conectar a la gente con la tecnología, trabajar en toda una estrategia que pueda cubrir todo lo que es el proceso de gestión del cambio y en función de eso empezar a trabajar en toda la tecnología que hoy inclusive ha mostrado tanto José Carlos como lo que es Ricardo. Pero si no trabajamos primeramente con la gente y no logramos adaptarla y ver que la vean como un colega, como un compañero, como un copiloto, difícilmente vamos a poder avanzar. Entonces, esa sería mi recomendación y decirles que sin hablar de un tema humano, difícilmente más el sector ganadero, en donde estamos acostumbrados a trabajar hombro a hombro, en donde vivimos cosas que podemos resolver en el día a día con nuestra gente y que hoy entra un tercero como es un agente digital, difícilmente si no ponemos énfasis en ello, pues vamos a poder avanzar. Entonces, agradezco el espacio y pues estoy para apoyarlos precisamente en estos procesos de transformación de gente con datos. Muchas gracias, Norma. Mm. Diego. Bueno, yo pienso que factor humano, inteligencia artificial, y yo le sumo el componente de la internacionalización y de la búsqueda de oportunidades. A ver, es lo que decía al inicio, nos vamos a enfrentar con una serie de panoramas internacionales desfavorables, y no es que quiera sonar muy negativo, pero los conflictos internacionales que desencadenarán justamente elementos para afectar la economía de otros mercados, generará también a la vez una oportunidad de entender cómo llegamos a atender nuevas demandas internacionales, ¿no? La información, las tendencias, la cultura, los perfiles de negocio
el elemento del estudio de mercado son vitales. Son vitales porque es una manera muy interesante de trazar una línea, una hoja de ruta que no solamente se ve desde ustedes como privado, ¿no? O como asociaciones, como emprendedores, sino también de generar políticas públicas que también se alineen a las nuevas realidades, ¿no? Y sobre todo, siempre tratar de generar estos dos focos que les he mencionado relacionados a la sostenibilidad y a la inclusión. Sin estas dos herramientas necesarias, no se va a poder llegar, no vamos a poder llegar a los mercados internacionales. Entonces, yo creo que eso es un poco lo que se sintetiza y al final la inteligencia artificial es un motor que nos ayudará a optimizar los tiempos y los costos y ampliar esa información para la correcta toma de decisiones. No se aventuren a internacionalizar sus productos sin antes haber hecho un barrido de cómo va el mercado, de qué es lo que se necesita y sobre todo cuándo y cómo lo necesita el consumidor. Entendamos a nuestro consumidor. Perfecto. Ricardo, cerramos Sí, contigo. sí, claro que sí. Antes que nada, muchísimas gracias, Norma, José Carlos, Diego, por su participación. Entendemos la importancia, pues, de todas estas charlas, de todos estos conocimientos que son necesarios aplicar. Yo creo que la palabra inicial o algo que a nosotros nos quedaría a la mejor para recordar todo esto es la adaptación al cambio, ¿no? Todas estas herramientas que el día de hoy, quizás hace 10 años, hubiese sido pues imposible a lo mejor considerar en un evento ganadero, ¿no? Creo que el día de hoy esto es parte justo de esta tendencia en la cual nosotros como gremio, como sector nos sumamos y desde luego enarbolamos y aprovechamos, que es justo todas estas herramientas. Yo me quedaría con eso y desde luego en todas las aportaciones técnicas que tenemos, todas estas herramientas que están surgiendo y no queda más que agradecer, felicitarlos y desde luego invitarlos, reiterar nuestra invitación al Congreso Internacional de la Carne. Los esperamos allá el 26 y 27 de junio. Visiten por favor nuestra página y a nombre de nuestro consejo directivo, de nuestro presidente Brígido Coronel, de nuestro director general Enrique López, les agradecemos mucho. Enhorabuena y felicidades. Muy bien. Eh, Teníamos las preguntas abiertas. Si alguien quisiera decir algo, podemos abrir el micrófono sin problema, pero también a veces esto sabe mejor cuando lo hacemos cara a cara. Así es que nos podemos ver en Guadalajara dentro de 6, 7 días. Vamos a estar en el stand, no me acuerdo el número, 457 creo, eh, precisamente para que todo esto que vimos de lejos lo tengamos en la mano de cerca, que todas estas conversaciones del cómo le tengo que hacer para que lo que hemos discutido el día de hoy suceda, pues sea ese acompañamiento que tenemos ya durante 12 años con el sector y que justamente hemos hecho una alianza para que los asociados de AMEC y toda la cadena de distribución y de producción pues vayan construyendo estas competencias que necesitamos como país. Eh, si no hay más preguntas, nos gustaría entonces cerrar la sesión y asegurarles que les mandamos entonces la presentación para poderla continuar discutiendo y la invitación para hablar sobre prompting y cómo deberíamos de empezar a enseñar a estas copilotos de nuestros gerentes de empresas agroalimentarias a hablar y a pensar como nosotros. Muchísimas gracias por su tiempo y por su participación. Muy amables.